Hola clase, vamos a dar vamos a crear el último vídeo sobre el tema 4, lo que son las consecuencias del imperialismo, y vamos a hablar un poquito del imperialismo no europeo. Bueno, las consecuencias del imperialismo, obviamente, lo primero es la explotación económica, ¿de acuerdo? Que es lo más destacable. A ver si me deja esto subrayar. Bueno, pues ahí se va a quedar así. A ver si me deja aquí. Vale, va a haber profundos cambios en la cultura de los pueblos indígenas. Lo primero, la explotación económica. ¿De acuerdo? La economía de pillaje, o sea, voy a conseguir la materia prima con poco coste y consiguiendo un alto beneficio. Apropiación de tierras, desplazamiento de los indígenas, creación de reservas, o bien la masacre directamente, como pasa en Nueva Zelanda o en Australia, donde obviamente se eliminó a la población directamente. Podemos ver también la explotación para el trabajo. Parece, eh, parece un poco ridículo, sobre todo cuando hablan de la explotación española en América y demás, y resulta que, pues bueno, lo que tienen aquí parece que fue poco menos que convertir en personas. Lo que hicieron fueron ellos milagros, ¿no? Y resulta que, pues bueno, la creación de universidades del Imperio Español fue mayor que la de todo el resto de potencias occidentales a lo largo de toda su historia. Solamente como un pequeño dato, ¿de acuerdo? Un pequeño dato sobre esa economía del pillaje, ¿no? Pero bueno, el desplazamiento de la gente, encerrándolos en reservas, etcétera. ¿Vale? Podríamos hablar también aquí de Estados Unidos. Las grandes compañías recibieron concesiones gratuitas para expandir el sistema de plantaciones, monocultivos que interesaban obviamente a esas grandes productoras. Ojo, se obliga al trabajo forzoso, va a diezmar a la población y va a eliminar esas actividades artesanales locales que eran las que mantenían a las poblaciones autóctonas y que las van a relegar a la miseria. Por lo tanto, o te conviertes en lo que yo quiero o te mueres de hambre. La explotación de los recursos, materias primas, fuentes de energía, control de mercados coloniales, ¿vale? Van a hacer que van a permitir que esas colonias tengan ferrocarriles, carreteras, puertos, telégrafos, para comunicar las minas con los puertos, pero no para dar al territorio comunicaciones. Y de hecho, Gran Bretaña, en el momento que deja de controlar un territorio porque le tiene que dar la independencia definitiva, lo primero que hacen es llevarse las vías férreas, ¿de acuerdo? Además van a imponer su moneda, ¿vale? Y va a seguir con ese proteccionismo con el aumento de tarifas aduaneras. Políticamente, de acuerdo, pues bueno, sí que entra la medicina y la higiene europea, lo cual va a reducir la mortalidad. Se mantiene la natalidad por tradición, por lo tanto la población crece y va a empezar un proceso de urbanización. Pero, de acuerdo, se iba a mantener la miseria rural, las hambrunas crónicas y las tensiones sociales. Con lo cual, obviamente, pues digamos que hay mejoras hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Hasta cierto punto. Se van a crear fronteras artificiales que en muchos casos van a dividir poblaciones, grupos tribales y étnicos homogéneos, con lo cual van a provocar conflictos políticos sociales que van a persistir todavía. Las matanzas de Ruanda, Burundi son consecuencia de todo esto y estamos hablando de que se dan
mucho más tarde del proceso definitivo de independencia, para que un poco veáis, ¿no? Hasta dónde ha llegado todo esto. La acción imperialista sobre sociedades más primitivas, las misiones, la imposición de la lengua, van a amenazar la cultura autóctona y van a provocar un proceso de aculturación. ¿Qué es la aculturación? Un proceso por el cual una sociedad superior impone sus principios y formas culturales a otra, mezclándolos. ¿De acuerdo? La aculturación es la pérdida de tus tradiciones autóctonas, pero por un proceso de mezcla. ¿Cómo lo explicaríamos quizá de forma más gráfica? Pues un poco es cómo celebramos nosotros la Navidad. No es exactamente una Navidad como la que se puede celebrar los romanos, porque está mezclada con la tradición cristiana. Ellos celebraban el Día del Sol Invicto y las Saturnalias y otra serie de fiestas que nosotros vamos a mezclar con cultos, obviamente, cristianos, pero cuando damos el salto a América se van a mezclar con sus propios cultos tradicionales, también en las celebraciones de los diferentes solsticios o equinoccios, y obviamente pues, si observamos la Navidad tal como se observa en poblaciones muy tradicionales andinas, vemos que obviamente hay una mezcla de conceptos y de tradiciones que nos aleja, porque ellos mantienen, digamos, unos aspectos que nosotros no conocemos. Todo esto obviamente va a hacer un daño enorme, por un lado, aunque obviamente también, bueno, hay actuaciones como la introducción de la medicina, aunque en algunos casos se mantiene más esa medicina para experimentar con población en África como para solucionarles precisamente sus problemas sanitarios. Bueno, y finalmente el imperialismo no europeo, tenemos el japonés y el estadounidense. Lo primero, obviamente Japón, que está en pleno proceso expansionista, tiene problemas porque su país no es un gran productor de materias primas, por lo tanto necesita hacerse con territorios, y el primer salto lo va a hacer en Corea y posteriormente va a saltar a Manchuria, la que denominará Manchukuo, de acuerdo. Y la causa, pues lo mismo, obviamente presión demográfica japonesa, crecimiento industrial, necesidad de materias primas, aparición de nuevos mercados, intereses nacionalistas y gente que compre tus productos. Por lo tanto, obviamente está en pleno proceso expansivo, toma Corea, penetra en Manchuria, China va a ceder Taiwán, por Arthur otras posesiones, y en 1904, en la guerra de 1904-1905, derrotan a los rusos, de acuerdo, y ya se consolidan definitivamente en un buen territorio asiático y tienen una influencia directa sobre China, entrando en competencia con Estados Unidos, de acuerdo. Las Kuriles al norte, dominadas por los rusos, las van a tomar, ¿de acuerdo? Y van a tener muy cerca la visión de la ocupación de las Aleutianas que están aquí, ¿de acuerdo? Estas son las islas Aleutianas, aquí las islas Kuriles, ¿de acuerdo? Y por otro lado, el imperialismo estadounidense, que va a acabar enfrentándose con este imperialismo japonés, como veremos en la Segunda Guerra Mundial, por el dominio del Pacífico. Primero se va a usar obviamente la doctrina Monroe, que es hay que agrandar Estados Unidos, sea como fuere. Por lo tanto, primero consolidar el sentimiento nacionalista, somos superiores, hay una superioridad racial, religiosa, cultural y técnica de la raza blanca anglosajona, de los WASP, sobre el resto de pueblos americanos, sobre todo los de herencia hispánica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como que tienen el derecho de ocupación del Caribe. ¿De acuerdo?
Entonces van a crear una gran flota de guerra estratégica y van a controlar, obviamente, el Caribe y van a intervenir en el Pacífico, sobre todo, y en China. Esa va a ser la zona de expansión. Van a intervenir en Cuba y en Filipinas en guerra con España para acabar definitivamente con un imperio español muy debilitado. Van a forzar que España ceda sus territorios, Puerto Rico, Cuba, Filipinas, la isla de Guam o Guam y Hawái, ¿vale? O las Islas del Rey, que es como se llamaban, y van a intervenir en todos los asuntos hispanoamericanos de todas esas nuevas repúblicas, participando en la independencia de Panamá respecto de Colombia, de acuerdo, una independencia que les conviene muy bien, de forma que así, obviamente, ocupan el territorio y consolidan el dominio sobre el canal de Panamá, que van a soltar en 1999. Pese a que siguen teniendo presencia allí en Panamá, muy aculturizado desde entonces, ¿vale? Desde entonces, precisamente, las intervenciones militares han sido constantes, siempre justificadas por los intereses estadounidenses, de acuerdo, que van a justificar por movimientos desestabilizadores que se van a originar en esos países. Y desde entonces, obviamente, su intervención va a ser intensa, tirando regímenes y favoreciendo la subida de otros. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, pues bueno, la guerra contra México para anexionarse la mitad del territorio de México entonces, ya a mediados del siglo XIX, luego México, Arizona, Utah, Nevada y California. Van a comprar Alaska por 4 duros a los rusos, con lo cual se van a hacer con una buena parte del territorio, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, digamos que todo lo demás más o menos lo que hemos visto. Control de rutas marítimas, intervención en un acabado imperio español, ¿de acuerdo? Y sobre todo intervencionismo armado para defender los intereses estadounidenses. Aquí tendríamos la elaboración de mapas conceptuales, ¿de acuerdo? Pero bueno, si seguís hacia abajo, podréis ver, obviamente, esquemas e incluso, pues bueno, textos de época que os pueden resultar interesantes. Aquí lo dejamos, ¿de acuerdo? Y hemos terminado la explicación de este tema, con lo cual, pues bueno, si hay alguna duda, como siempre, ya sabéis, podéis escribirme un correo o me lo decís en clase.